Bendecida tarde a todas. Gracias por estar una vez más acompañándonos en este podcast, el último de la serie de Gálatas, de los frutos del Espíritu. Vamos a estar platicando del fruto de la templanza. Bienvenida, Emsi, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí poniendo todo a los pies del Señor. Sabemos que Él tiene el control de la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que Él lo que quiere es que fructifiquemos, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida también a Mariam. Hola a todas, un gusto saludarlas y poder estar una vez más con ustedes compartiendo de la palabra del Señor. Ha sido una gran bendición para nuestra vida el tratar estos frutos del Espíritu, y en esta ocasión dice, ¿qué es la templanza en la Biblia? Dice, dicha virtud mantiene el equilibrio y dominio sobre la voluntad del individuo, logrando el mismo moderar los instintos, sublimar las pasiones y controlar los impulsos y deseos. Esto es lo que es la templanza según la Biblia. ¿Qué es en realidad la templanza de nuestra vida? Y pues como dice, en esfera espiritual, yo encontré que refiere a que es la cualidad de contener los deseos, el obrar o las acciones que van en contra de la palabra de Dios. Y me llamó mucho la atención el versículo de Romanos 7, 14 al 25. Es extenso, pero yo marqué en rojo lo que más llamó mi atención, y dice en un fragmento, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice Pablo, miserable de mí, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí Pablo nos estaba hablando sobre el pecado que moraba ya en nosotros, porque acordémonos que nacimos con una naturaleza caída, definitivamente, porque nacimos ya en la humanidad, pero también hace una reflexión sobre la lucha que representa a nosotros, que hay entre la mente que quiere servirle a Dios porque tiene conciencia y la carne que lo hace en desobediencia. Porque él decía que él tenía la intención y el deseo de servirle a Dios y hacer las cosas bien, de no pecar, pero la carne lo llevaba a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces es esa lucha constante que podemos ver reflejada entre lo que es nuestro espíritu, que trabaja en la mente, y nuestra carne que se sujeta al alma. Por eso es que está esa lucha en saber si vamos a hacer el bien o vamos a hacer el mal, y cómo nosotros debemos de sujetarnos, decía Pablo. Pero también les soy muy sincera, ojalá que ustedes puedan leer Romanos 7, 14, 25, porque dice, porque ya no soy yo, es el pecado que mora en mí. Sí, pero ¿quién dejó que ese pecado morara adentro? Nosotros somos los mismos que dejamos que el pecado more, porque si nosotros no dejamos que el pecado entre, no va a entrar. Entonces dije, no, tan fácil para Pablo decir, no, pero ya no soy yo, es el pecado que mora en mí. Entonces no, realmente creo yo que también nosotros debemos de aceptar la responsabilidad de lo que hemos cometido, ¿verdad? Estos fragmentos de la palabra han llevado a muchos a creer que sí, muchas veces Pablo no podía controlarse y pecaba constantemente, a pesar que ya estaba en el servicio del Señor. Cuanto más no lo haremos nosotros, dice la palabra. O sea, si Pablo, que fue al final un instrumento muy preciado en las manos del Señor para su servicio, cuanto más nosotros no, ¿verdad? Pero creo que ahí viene justamente este fruto que deben hacer en nosotros, la templanza, ¿verdad? El lograr sujetarnos a la voluntad de Dios para que nuestra carne mengue, porque ahí es donde está la lucha. Continuando con el tema, encontré que es la templanza como fruto del Espíritu Santo, y dice, la templanza es tener una mente segura, cabal, disciplinada y tener control sobre circunstancias. El dominio propio permite que vivas con moderación, evita los extremos en tu vida y tendrás dominio de tus decisiones, acciones y palabras. Aquí fue donde empecé a encontrar templanza, dominio propio, templanza, pero también he visto bastante relacionada la templanza con la mansedumbre. Como dijimos desde un inicio, cada fruto tiene su complejidad para alcanzarlo. Eso es cierto, lo hemos experimentado en nuestras propias vidas, porque amor, todas tenemos amor. Creo que todos los que estamos llamados hijos de Dios tenemos amor en nuestro corazón, paz, paciencia, pero como siempre lo hemos recalcado, todos los frutos como que van en un aumento, ¿verdad? Y la templanza, que es el último fruto que menciona Gálatas, es complejo. A mi parecer es complejo porque aquí habla de tener una mente segura,
tener disciplina, tener control sobre las circunstancias. Y si nos vamos un poquito más, dice que templanza es saber controlar nuestros malos deseos con la sobriedad o moderación de carácter. Creo que templanza es necesario en la vida de todo hijo de Dios, porque estamos realmente puestos en un mundo lleno de tendencias, por decirlo así, tendencias en música, en moda, tendencias en estilos de vida. Estamos plagados, ¿verdad?, de las nuevas ideologías. Estamos llenos, de verdad, estamos siendo bombardeados a cada lado donde volteamos a ver sobre una tentación, una forma de vida de otras personas, que si no tenemos ese dominio, ese control, y sabemos de dónde somos, porque ya no somos del mundo, sino que somos de Cristo, y que estamos siendo formados y preparados para llegar a morar a esa patria celestial en santidad, de verdad que podemos perder fácilmente el norte, como todos dicen, ¿verdad? Podemos perder fácilmente nuestra identidad, y yo creo que la templanza es un fruto tan necesario en la vida de todo hijo de Dios, para que podamos saber y elegir siempre con la sabiduría que Dios nos da, y ese dominio en nuestra mente, de no irnos con las tendencias, no irnos a lo que el mundo nos ofrece, sino tener templanza y saber y seguir viendo el camino recto que nos dirija a Dios. Leía yo en 2 Timoteo 2:7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Entonces él ahí está haciendo una afirmación, ¿verdad? Y dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo creo que según la versión que nosotros busquemos y escudriñemos, ¿verdad?, de la Biblia, la palabra podría cambiar varias veces, ¿verdad? Podría aparecer, la templanza puede aparecer como disciplina, como sabia discreción o como dominio propio, ¿verdad? Por lo que tú decías, una de las cosas es que sabemos que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor, y podríamos decirlo ahí, de templanza, ¿verdad? Como el equilibrio, saber en qué momento nosotros debemos de actuar de determinada manera. Dice en Proverbios 25:28, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Entonces vemos ahí que prácticamente nosotros nos dejamos como puertas abiertas, porque dice como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Creo que parte del carácter que debemos de aprender, o que debemos de pedirle al Señor que transforme en nuestras vidas, es ser, creo yo, equilibrados, tener esa templanza de la que estamos hablando. Dice en 2 de Pedro, ¿verdad? Dice del 1 al 7, pero en los primeros versículos dice precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Entonces todo va de la mano, si ustedes lo ven. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. O templanza, podríamos verlo ahí, ¿verdad? Como lo estamos leyendo. Entonces dice, al entendimiento, dominio propio. Creo yo que cuando nosotros llegamos a entender lo que el Señor quiere, su voluntad, vamos a poder dominar esa parte que pues creo yo que es la carne, es la debilidad que hay en nosotros, como tú lo decías, Pablo, ¿verdad? Es decir, las cosas que quiero hacer no hago, ¿verdad? Y como decía Mariam, justificaba de que el pecado ya había hecho morada en él, ¿verdad? Creo que todo eso son como espejos para nuestra vida, donde nosotros podemos decir, esto es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Creo yo que la palabra templanza, dominio propio, es algo bien fuerte que como humanos debemos de pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo el que haga esa transformación en nosotros, porque por nuestras fuerzas no va a ser posible. Eso es imposible, creo yo. Nuestras fuerzas solo nos van a llevar a un cansancio, a un desgaste, porque nos vamos a frustrar en el ver que no podemos hacer ese cambio. Pero creo yo que por medio del Espíritu Santo vamos a llegar a obtener esa templanza, ese dominio propio, pues que necesitamos todos, ¿verdad? Sí, no, y definitivamente
Si nos damos cuenta en Romanos 8:1-14 dice, en realidad debemos entender que debemos sujetarnos y andar en el Espíritu. Esto es obedeciendo la palabra de Dios y no según la carne. Enseñándonos que debemos sujetar la carne, pues los deseos de estas son nuestros mayores enemigos, en realidad, que nos hacen fallar constantemente. Por ello debemos aprender a sujetarnos. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice que también debemos crucificar la carne con nuestras pasiones, con nuestros deseos, y es que hemos aprendido a sujetar las pasiones y deseos, porque si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, debemos lograr dominar nuestra carne y no permitir que ella nos domine a nosotros. ¿Verdad que era lo que decía Pablo? Es que ya no soy yo, sino es el pecado que mora en mí. Pero en realidad somos nosotros los que hemos permitido que a ese punto lleguemos. Creo yo que las pasiones son a la carne y la templanza es lo que es al Espíritu Santo. Entonces yo creo que esa comparativa la podemos tener muy, muy clara. Acá está. En 2 de Pedro 1:5-8 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud añadámosle conocimiento. Al conocimiento añadámosle templanza. A la templanza paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ansiosos y ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Templanza es una cualidad humana que consiste en actuar o hablar de forma cautelosa y justa, con sobriedad, con moderación o continencia para evitar, oigan bien, dice, daños, dificultades e inconvenientes. Yo desde niña me ha llamado mucho la atención ese término destemplado, ¿verdad? Porque no sé si ustedes han escuchado a las personas cuando están enfermas de alguna gripe y dice, ¿cómo están? Pues aquí estoy destemplado, ¿verdad? Entonces yo decía, destemplado, se me imaginaba cuando algo vibraba, lo sacaban del centro de gravedad, digámoslo así. Y ahora entiendo por qué la templanza es tan importante, porque dice que si tenemos templanza en nuestro carácter, podemos evitar extremos en nuestra vida, podemos evitar daños y prejuicios, dificultades e inconvenientes. Y esto lo dice Primera de Pedro 1:13, dice, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, o sea, teniendo los lomos de vuestro entendimiento sujetos a la templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesús el Cristo os es manifestado. Qué bello pasaje de verdad, porque al tener nosotros ese temor a Dios, sabiendo que tenemos que dar la talla de ese varón perfecto que fue Jesús en esta tierra, cuando Él se nos manifiesta, tenemos que sujetar nuestro entendimiento a la templanza, a lo que les mencionaba anteriormente, no ajustarnos ni acomodarnos al mundo, sino que someternos a Dios, al temor de Dios, para que podamos caminar en esta vida con un perfecto centro de gravedad, sin ninguna distorsión, sino que caminemos con templanza. Tanto que decir de la templanza, pero ahora he visto y entendido que se resume en pocas palabras. Creo que es uno de las técnicas, estrategias o fórmulas de éxito para muchos hombres y mujeres en su vida, el mantenerse templados, ¿verdad? Porque es muy importante este fruto y ahora entiendo por qué fue el último que se mencionó, ¿verdad? Porque el conjunto de todos lleva a un dominio y a un equilibrio para provocar templanza en la vida del hombre. Uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar, aplicándolo a nuestra vida, creo yo, ¿verdad? Muchas veces necesitamos ese dominio propio en un carácter, cuando a veces nos molestamos, pienso yo. Leía en Proverbios 16:32, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces vemos que dice aquí, mejor es el que tarda en airarse. Muchas veces estamos molestas, enojadas,
pero llega el punto en que nos airamos, ¿verdad? Pienso yo que ya ahí empieza nuestra carne a actuar, a hablar, y podemos llegar hasta pecar en ese momento, ¿verdad? Como también dice Efesios 4, 26, 27, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, ni deis lugar al diablo, dice. Entonces, muchas veces mantenemos esa molestia, ese enojo, esa ira, y pienso yo que dice aquí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchas veces nos vamos a acostar con pensamientos negativos en nuestra cabeza. Tal vez le estamos dando vuelta a esa molestia que hubo en el día. Y creo yo que ahí es cuando vienen esos pensamientos negativos hacia nosotros, ¿verdad? Son como dardos encendidos, creo yo, que van hacia nuestra mente, hacia nuestro corazón. Y muchas veces lo que sucede es que tal vez llegamos a pensar cosas que pues ni al caso, tal vez ni están sucediendo. Y le damos lugar al enemigo, porque después de esto dice que nuestros pensamientos y nuestras palabras debemos de guardarlas, porque hay saetas, o sea, eso quiere decir que hay cosas que vienen y van y trasladan ese mensaje que tal vez nosotros solo fue un pensamiento. Isaías 43, donde dice, cuando pases por las aguas no te ahogarás, si pasas por el fuego no te quemarás. Sí, y mira, esa palabra, de veras te lo digo, hace 2 días y ayer, era como que volvía a mí, yo le decía, Señor, sí, tú estás conmigo, y es que la verdad que Él nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Yo decía al Señor, todos estos frutos del Espíritu, se los digo de veras, el Señor me ha estado como haciendo vivirlos en carne propia, y la templanza, creo yo que fue uno de los más difíciles, que no sé si vencí, pero traté de hacer todo para, por medio del Espíritu Santo, llegar a pues autogobernarme, como decía aquí, ¿verdad? Hacer la voluntad del Señor, lo que Él quería que yo lograra. Sé que pues si no he dado la talla, el Señor va a venir y va a volver a pasar esa prueba en cierto momento para ver si voy a dar el 100, ¿verdad? Porque aquí no hay 99.9, no, aquí tiene que ser el 100%, ¿verdad? Pero todo con la ayuda del Espíritu Santo. Y vamos a ir de victoria en victoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ir de prueba en prueba. El Señor nos va a ir perfeccionando hasta que demos la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Así que le doy la gloria al Rey. Él sabe mi condición y lo que he estado pasando, pero sé que el Señor tiene el control de las cosas, y me lo confirmaba con esos versículos, ¿verdad? De Isaías, ¿verdad? Sí, como decía MC, en realidad desde nuestro corazón creo que surgen los buenos y los malos pensamientos, los buenos y los malos deseos o las acciones. En Mateo 15, 19 dice, porque el corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, y pues todo, creo que ahí podemos agregar a la lista todo lo que hemos vivido últimamente. Vino Santiago 1, 13, 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tiene a nadie, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, desde que ha sido concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. Realmente los frutos que hemos aprendido nos ha tocado muchas veces practicarlos en medio de las circunstancias. Entonces es lo que nos ha tocado. Como también yo coincido con MC, creo que Dios ha traído a nosotras tres, sobre todo la dicha de alguna forma de poder escudriñar su palabra, pero al mismo tiempo creo que las tres lo hemos vivido en carne propia. Nos han desafiado, ¿verdad? O nos hemos hecho evidentes ante los que viven con nosotros de lo que estamos hablando. Dice, si tenemos templanza, entonces hemos sido transformados. Todo se transforma si queremos transformarnos. Es un asunto de decisión. Debemos ser transformadas. No puede ser que la palabra, no puede ser que lo que alabemos, lo que cantemos, lo que digamos con nuestra boca no traiga transformación. Porque entonces estaríamos hablando de una religión. Realmente Dios no es religión en nosotros. Entonces creo que debemos primeramente esforzarnos por ser transformados,
luchando contra la calamidad que nos hace desagradar a Dios y que nos puede hacer perder la vida eterna, que es lo más importante al final, y es realmente el mayor logro que nosotros vamos a tener en nuestra tierra, la cual nos fue regalada a través del sacrificio de Jesús en la cruz, y que procuremos siempre estar bien ante Dios, siendo hallados sin mancha e irreprensibles, como dice la palabra, ¿verdad? En segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea que tenemos de aquí hasta su venida, sea corta o larga, tenemos que esforzarnos cada día por estar sin mancha y ser irreprensibles. Y pues dice que Jesús permite que vengan estas circunstancias, estos procesos a nuestra vida, porque hay promesa de que Él intercede ante el Padre por nuestra vida y fe, ante nuestras debilidades, porque Él nunca nos va a fallar. Él ya hizo el sacrificio y Él por eso permite que vengan estas circunstancias a nuestra vida, pero no por maldad, sino es para saber en qué nivel sí hemos crecido y hemos madurado en el Espíritu. Entonces, no tengamos miedo, sigamos adelante. Como les digo, para mí, con lo que me quedo es ser transformados primeramente para que los frutos empiecen a fructificar dentro de nosotros. Si queremos aprender templanza, vayamos a Romanos, vayamos a Primera de Pedro, ¿verdad? Porque son los libros que han estado predominando las citas bíblicas que Dios nos ha dado para hablar sobre este tema. Pero en Romanos 12:3 dice, digo pues, dice el apóstol Pablo, por la gracia que me es dada a todos los que están entre vosotros, que no sepan más de lo que les conviene saber, mas que sepan con templanza, cada uno conforme a la medida de fe que Dios repartió. El apóstol Pablo aquí nos está exhortando que no nos afanemos por saber más de lo que nos conviene. Qué importante, ¿verdad? Porque realmente a veces por estar hurgando es donde viene esa tentación, ¿verdad? Hurgando donde sabemos que no nos conviene, dice que seamos cautos, ¿verdad? Y que no querramos saber más allá de lo que no nos conviene, y que sepamos contemplar cada uno conforme a la medida de fe que Dios repartió. Nosotros debemos de estar sujetos, como dijimos, a lo que Dios tiene en su perfecta voluntad para nuestra vida, tener esa paz, esa paciencia, ese amor, ese gozo. ¿Por qué? Porque reunido todo nos va a dar ese equilibrio y vamos a poder dar a luz el fruto de la templanza en nuestra vida. Realmente la sobriedad y la moderación del carácter es muy importante, y máxime en estos tiempos donde estamos siendo realmente angustiados por tanta enfermedad, por tantas situaciones que se están saliendo del control humano, incluso, ¿verdad? El calentamiento global, etcétera, etcétera. Tantas cosas que vienen a desequilibrar, pero sabemos que en nuestra fe, que en nuestra confianza, que en amar a Dios por sobre todas las cosas, encontramos ese equilibrio para nuestra vida. Y qué bendición haber terminado estos frutos de la miniserie de Gálatas 5 del 22 al 23 con la templanza, porque es cerrar con broche de oro, ¿verdad? Cerrar con un fruto que nos llama, que nos anima a alcanzarlo para nuestra vida, porque es un fruto que nos da la garantía o nos da el beneficio de equilibrar nuestra vida en todas las áreas. Fíjate que para terminar, ¿verdad? Como tú decías, en segunda de Pedro 1, del 5 al 7 dice, al entendimiento, dominio propio, o al entendimiento, templanza. Diría yo que para que nosotros podamos llegar también a tener esa templanza, recordemos que hay un libro muy hermoso en la Biblia y que creo yo que todos deberíamos de usarlo como una base para que podamos crecer espiritualmente, socialmente, creo yo que familiarmente y en todos los niveles que puedan ser posibles, ¿verdad? Que lo usáramos como base, y ese creo yo que es Proverbios. Nosotros dice que debemos de caminar bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces vemos que todo el libro de Proverbios nos lleva a cómo debemos de manejarnos nosotros, ¿verdad? En medio de esta sociedad, en medio de nuestra familia,
en medio de, ahí sí que este mundo, pues que como tú decías, hay un desequilibrio total. Creo yo que nosotros podemos utilizar ese libro para poder llevarlo como un manual, ¿verdad? Y poder alcanzar todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que la verdad que es un fruto que les digo como testimonio, me pusieron a prueba, ¿verdad? No fui tentada, pero sí probada. Y pues le doy la gloria al Señor. Sé que Él está trabajando en mi vida, y lo que le pido yo al Señor es pues que cuando cada una tenga el tiempo y pueda escudriñar la palabra, buscar los versículos que pues nosotros hemos mencionado, traten de pedirle al Señor que sea el que lleve esa enseñanza, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Y lo que les puedo decir es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por medio de su Espíritu Santo, yo sé que el Señor hace la obra en medio de nosotras. Así que les digo, esfuércense, sean valientes, no teman ni desmayen, porque Jehová va con nosotros, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Pues qué bendición terminar esta miniserie de Gálatas. Estamos contentas, satisfechas, dichosas, transformadas también. Ha sido una miniserie que ha traído tanta bendición a la vida de las mujeres de nuestro grupo familiar. Entonces sigamos adelante peleando la buena batalla, porque Dios nos promete muchas cosas como recompensa a ese ímpetu, a ese sacrificio de estar rindiendo nuestra carne a cada momento para que prevalezca siempre Él en nosotras. Regresaremos la próxima semana con una nueva miniserie conforme a lo que el Espíritu Santo quiera que sigamos platicando, para que sigamos creciendo y dando la gloria y honor a Él, porque Él es el que tiene los propósitos perfectos para nuestra vida. Que tengan una feliz tarde, los bendecimos. Hasta la próxima semana. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres